El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización mexicana de carácter político-libertaria que en sus inicios fue militar. Su inspiración política es el zapatismo, el marxismo, el socialismo libertario y su estructura militar es la guerrilla. Su objetivo es, según el subcomandante Marcos, la toma de un poder. No, apenas algo más difícil, un mundo nuevo. Su objetivo era el derrocamiento del presidente elegido y el establecimiento de una democracia participativa. El movimiento zapatista encuentra sus raíces modernas en el contexto histórico de la segunda mitad del siglo XX. La guerra sucia en México hizo que mucha gente joven se pasara de la política establecida y optara por rebelión abierta, pero sobre todo la rebelión vino de las mismísimas comunidades indígenas, hartas de generaciones de abuso, enredadas en una crisis que combinó la falta de tierra con la falta de oportunidades económicas y sin ver una resolución política. Comunidades indígenas organizaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, a mediados de los ochentas. En 1992, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari modificó el artículo 27 de la Constitución, terminando el compromiso histórico que México tenía con la reforma agraria. El artículo 27 era la fundación legal para la distribución de las tierras comunes llamados ejidos, uno de los mayores logros de la Revolución de 1917. La reforma del artículo 27 fue el cambio más importante de varias centenas de cambios a la ley constitucional y civil hechos por México por la insistencia de los Estados Unidos en anticipación del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. En diciembre de 1993, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aparándose del artículo 39 de la Constitución Política de México, inicialmente planteaba el derrocamiento del entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, bajo la acusación de que en las elecciones de 1988 había usurpado el puesto de primer mandatario tras un fraude electoral de enormes proporciones, declarando la guerra al Ejército Federal. El 1 de enero de 1994, una noticia recorrió el mundo: el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional salió a la luz pública en el estado mexicano de Chiapas, cuando un grupo de indígenas armados intentaron ocupar 7 cabeceras municipales el mismo día que entraban en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, firmado por Canadá, Estados Unidos y México. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el hecho de que el levantamiento coincidió con la firma de TLCA no fue de casualidad. De muchas maneras, los zapatistas estaban cuestionando el sistema político mexicano sobre sus promesas de modernidad. En la Declaración de la Selva Lacandona se estableció lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Durante los primeros días hubo enfrentamientos armados que generaron numerosos muertos y heridos, en particular del bando insurgente. En el mes de junio de 1994, los insurgentes dieron a conocer la segunda declaración de la Selva Lacandona, enfatizando que no se rendirían. En el mismo documento, invitaban a la sociedad civil a que se organizaran para lograr el tránsito a la democracia. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se continuó el hostigamiento policíaco y militar en contra de la comunidad zapatista. A principios de enero, el EZLN lanza la tercera declaración de la Selva de Lacandona, donde propone a la sociedad la creación de un movimiento para la liberación nacional. Poco después se giran órdenes de aprehensión para el subcomandante Marcos, identificado como Sebastián Guillén Vicente. En febrero de 1995, el ejército invadió hasta las partes más lejanas de Chiapas, eventualmente mandando 70.000 tropas, una tercera parte del ejército entero, al estado. En 1996 se lanza como cada año desde su insurrección armada otra declaración, Cuarta Declaración de la Selva Lacandona. En ella plantea su decisión de ayudar a construir una política de nuevo tipo, no partidaria, que no luche por el poder, independiente, autónoma, pacífica, basada en el EZLN. Ante las protestas del interno del país, del extranjero, el gobierno planteó un diálogo para alcanzar la paz. Semanas después, el hostigamiento gubernamental continuó. En 1997 se reanudaron las negociaciones en la población chiapaneca de San Andrés La Rainza, que terminaron con la firma de un acuerdo sobre derechos y culturas indígenas, Acuerdo de San Andrés. El texto enviado por Zedillo al Congreso fue diferente al aprobado en los Acuerdos de San Andrés, por lo que los zapatistas rompieron toda plática y acercamiento con presidentes oficiales.
Para minar la fuerza y la simpatía de las comunidades de la selva lacandona hacia los insurgentes, el gobierno federal, estatal y el ejército armaron y entrenaron a civiles indígenas de filiación priista para hostigar, amedrentar y asesinar a los simpatizantes zapatistas, los grupos paramilitares Paz y Justicia Chinchulines. El 22 de diciembre, 45 tzotziles simpatizantes del EZLN son asesinados por un grupo paramilitar armado en Acteal, una comunidad situada a 50 kilómetros de San Cristóbal que contó con la complicidad de la policía y las autoridades estatales. Estos hechos se conocerían como la matanza de Acteal. Los hechos quedaron impunes. Los 8 oficiales que instigaron los hechos apenas pasaron 3 años en la cárcel. Los asesinatos de mujeres y niños indígenas causaron una conmoción nacional e internacional. A pesar de ello, poco se hizo al respecto. En 1999, el EZLN envió 5.000 representantes a diversas ciudades y poblaciones del país para coayudar en la cultura nacional sobre la Ley de Derechos y Cultura Indígena. En septiembre se dio a conocer una nueva propuesta que no aportaba nada nuevo. El EZLN fija su postura ante la huelga en la UNAM de 1999 al 2000, la cual inició en abril. En el año 2000, tras la promesa de Vicente Fox de firmar la paz en 15 minutos, las esperanzas cayeron al percatarse que dichas afirmaciones eran únicamente publicitarias. Vicente Fox toma la decisión de retirar al ejército de la zona de conflicto, por lo que todos los militares ubicados en Chiapas comienzan a salir de la zona. Tras este gesto, el subcomandante Marcos aceptó iniciar el diálogo con el gobierno de Vicente Fox, pero poco después exige condiciones para la paz, especialmente que el gobierno federal desarticule a los demás grupos en armas, los grupos paramilitares priistas. En 2005, el EZLN emite la sexta declaración de la Selva Lacandona y anuncia que dejará las armas y hará política. El presidente Vicente Fox urge el 9 de enero al Ejército Zapatista de la Liberación Nacional a entablar el diálogo con el gobierno federal para alcanzar la paz en Chiapas. Sin embargo, el EZLN insiste en que no regresará a las negociaciones de paz con el gobierno mientras no se cierren las 7 posiciones militares que pidió. Mientras tanto, el Ejército Federal se retira de las comunidades de Cuxual, municipio de Ocosingo. Entre el 5 de agosto y el 18 de septiembre del 2005, el EZLN sostuvo reuniones con organizaciones políticas de izquierda, organizaciones indígenas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, grupos y colectivos, etc. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue un movimiento verdaderamente importante, ya que representaba el descontento y la realidad en la que se encontraba el país. Una población con desigualdad y la falta de acción por parte del gobierno para mejorar dichas situaciones y la crueldad del mismo, el poder de la palabra, de la organización y de la necesidad colectiva para obtener un cambio.